El propósito de esta plática es compartir con ustedes recomendaciones sobre cómo disminuir el riesgo de contagios en las aulas en el regreso a clases. Y antes de hacerlo, pues yo creo que vale la pena empezar hablando sobre pues, lo que nos dice la ciencia y lo que se ha descubierto en el año y medio, para que a partir de conocimiento común, pues ya veamos la lógica de las recomendaciones. Pues lo primero que hay que decir es que sí es real el riesgo de contagio en las escuelas. Hay gente que dice que los niños no se contagian, pero lo que pasa es que cuando se infectan, no se enferman con frecuencia. Y entonces no se detectan muchos casos positivos entre niños porque no se les hacen muchas pruebas a los niños. Pero ahora vamos a ver la evidencia de que se infectan en la misma proporción que los adultos. Otro tema importante es que ahora sabemos que no nada más contagian las personas que se ven visiblemente enfermas, o sea, no nada más las personas que tosen, que estornudan, que tienen fiebre. O sea, la carga viral, la cantidad de virus que puede haber en el aliento de una persona que aparentemente está sana, pero que está infectada, puede ser tan alta como de las personas que están en el hospital. Y el tercer tema es que también se ha comprobado que sí es posible y sí ocurre que estudiantes infectados infecten a miembros de su familia en sus casas. Entonces, pues el riesgo es real y por eso hay que tratar de reducirlo lo más posible. Bueno, aquí lo que les estoy mostrando es un estudio que se hizo en México entre agosto y noviembre del año pasado, donde el Instituto Nacional de Salud Pública hizo un muestreo de hogares por todo el país y tomaron, como parte de la encuesta, tomaron muestras de sangre. Y en esas muestras de sangre vieron si las personas ya tenían anticuerpos contra el virus del COVID. Y lo que descubrieron es que en noviembre del año pasado, más o menos la cuarta parte de los mexicanos ya habíamos sido infectados por el virus. La mayoría sin síntomas, o sea, 70% de esas personas que salieron positivas en la prueba de sangre no se acordaban ni de haber estado enfermos, ni de haber tenido fiebre, ni de haber perdido el olfato, ni de haber tenido ninguno de los síntomas que se asocian a COVID. Pero lo interesante es que también luego estos porcentajes los vieron por rangos de edad y entre menores de 20 años fue el mismo porcentaje. O sea, 24% de los menores de edad a los que se les tomó la prueba de sangre tenían anticuerpos, que es más o menos la misma proporción que se vio en otros grupos de edad. Entonces, esto demuestra que los niños sí se infectan con el virus. Este es otro estudio muy interesante de la Universidad de Colorado. Muchas universidades en Estados Unidos, para poder tener clases presenciales, lo que hicieron fue hacerles pruebas semanales a todos, absolutamente todos sus estudiantes, cada semana, para de esa manera identificar a los positivos antes de que contagiaran a otros estudiantes. Entonces, la Universidad de Colorado, además de ver qué porcentaje de sus estudiantes cada semana eran positivos, lo que hicieron con cada prueba positiva fue ver cuál fue la carga viral en la muestra de esos estudiantes. Y lo que vieron es que varía muchísimo de persona a persona. O sea, había estudiantes que tenían a lo mejor 1000 virus en 1 mililitro de saliva. Lo más común era tener como 1 millón de virus en 1 mililitro de saliva, pero había estudiantes que podían tener hasta 100.000 millones de virus en 1 mililitro de saliva. Entonces, eso quiere decir que una gotita de un estudiante de estos probablemente no sea peligrosa, mientras que una gotita exhalada por uno de estos estudiantes pues puede ser peligrosísima porque tiene una cantidad enorme de virus. Y también lo que fue muy interesante es que después compararon esa distribución de carga viral entre sus estudiantes, que son las barras azules, con lo que se ha publicado de carga viral entre pacientes hospitalizados, que son las barras rojas. Y lo que vemos que es exactamente la misma distribución. Es tan probable encontrar una persona sin síntomas que tenga 1000 millones de virus en 1 mililitro de saliva
cómo encontrar una persona en el hospital que tenga 1,000 millones de virus en 1 mililitro de saliva. Entonces, nuestras autoridades en México han minimizado mucho el tema del contagio por asintomáticos. De hecho, se resisten mucho a hacer las pruebas gratuitas a personas que no tengan síntomas. Pero esto demuestra que es un error, porque personas sin síntomas hay muchísimos, son la mayoría, más de la mitad, y pueden tener cargas virales muy altas. Aquí estoy mostrando un estudio de una encuesta que se hizo a muchos cientos de miles de hogares en Estados Unidos para ver cuál era el efecto de tener hijos en clases presenciales con el riesgo de que los adultos tuvieran COVID. O sea, esto era para probar si los niños estaban infectando a los padres. Y aquí lo que vieron, le preguntaron a todas las familias, primero si tenían hijos y si los hijos iban a la escuela y si estaban yendo a clases presenciales. Y entonces vieron cuál era el riesgo, o sea, el porcentaje de las personas que llenaban el cuestionario que reportaban haber tenido COVID en los meses anteriores. Y lo que encontraron fue que todas las personas con hijos en clases presenciales se habían infectado a una frecuencia más alta que o los que no tenían hijos o que no tenían hijos yendo a clases presenciales, los que se habían quedado nada más en casa. Y que además el riesgo era más alto mientras los hijos estuvieran más grandes. O sea, familias que tenían hijos en high school, en preparatoria, tenían 50% más de probabilidad de haberse infectado con COVID durante el tiempo del estudio. Familias que tenían hijos en secundaria, o sea, en middle school, más o menos un 35% de riesgo adicional. Y personas que tenían hijos en primaria y en kinder, a lo mejor un 20% de riesgo adicional de contagio que los que no tenían hijos. Entonces, este es un riesgo real. Bueno, el segundo tema es cómo nos contagiamos. O sea, cómo llega el virus de una persona a otra. Y hay 3 maneras. Una es que una persona contagiada contamine con su saliva una superficie, por ejemplo, la manija de una puerta, que yo toque esa manija de la puerta y levante el virus, y luego me meta el dedo a la nariz, me pique los ojos o me lo meta a la boca y infecte mis mucosas. Eso lo sabemos y nos han dicho desde el principio, pues que lavarnos las manos y no tocarnos la cara. Entonces, eso creo que todos lo sabemos. La segunda manera es que una persona con la que estoy hablando me estornude, me tosa o platique conmigo muy de cerca y una gotita de saliva también me entre a la nariz, me entra al ojo o me entra a mi boca abierta. Entonces, eso es un impacto balístico de una gotita de saliva. Eso también nos lo explicaron y por eso es el tema de la famosa sana distancia, porque si estamos a más de 1,5 metros, esas gotitas balísticas se caen al piso y no me llegan al interior de la nariz o a los ojos. Pero la tercera forma de la que no nos han hablado tanto, que es la más frecuente y la más peligrosa, es respirar pequeñas partículas con el virus dentro que están flotando en el aire. En lugares cerrados con muchas personas puede haber muchas. Y es peligroso porque esas partículas tan pequeñas no las logran filtrar la nariz, sino que se siguen por todo nuestro sistema respiratorio, llegan a lo más profundo de los pulmones y ahí nos infectan directamente en los pulmones, donde empiezan ya luego el virus a propagarse y pues todos los problemas que conocemos de la falta de oxigenación, etc. Por ahí leí que si uno mide cuánta superficie hay en nuestros pulmones, creo que es 1,000 o 2,000 o 10,000 veces más que la superficie de nuestras manos, porque hay muchísima superficie interior entre bronquios, bronquiolos, alveolos. Entonces, hay mucho lugar donde el virus se puede ahí adherir y empezar a propagarse. Bueno, quiero enseñarles un video de un estornudo. Este fue un video de la televisión japonesa. Primero tomado con una cámara normal y luego con una cámara especial para detectar pequeñas partículas. Entonces aquí, las gotas que vimos a simple vista tienen más de 1 milímetro de diámetro
Y esas caen rápidamente al piso, ¿no? Son las que yo decía que nos pueden impactar directamente al interior de la nariz y nos pueden infectar de esa manera. Pero si vemos esto con una cámara especial, vemos que además de las gotas que caen rápidamente al piso, hay unas microgotas, los famosos aerosoles, y esas no se caen al piso. Esas se quedan flotando y se pueden quedar flotando por horas dentro de un espacio cerrado. Vamos a ver esta misma toma vista desde atrás de la persona. Y aquí igual vemos que el estornudo y las microgotas, los aerosoles, se quedan flotando, no se quedan al piso y se empiezan a esparcer como humo de cigarro por toda la habitación. Y esas son las que podemos respirar y nos pueden infectar, aunque estemos a más de 1,5 metros de otra persona. Ahora, no nada más se producen cuando hablamos, cuando estornudamos o cuando tosemos. Aquí vemos a 2 personas conversando. Aparentemente no hay intercambio de gotas, pero igual vamos a ver esta misma escena con la cámara especial que nos permite ver las micropartículas. Y aquí vemos una cantidad enorme de microgotas de partículas que están siendo emitidas por la persona que está hablando y pues las está respirando la persona que está hablando con él sin ningún cubrebocas. Si esta persona estuviera infectada, pues esta persona estaría infectándose por respirar estas microgotas. Bueno, entonces lo que sabemos ahora que no sabíamos hace 1,5 años es que respirar partículas con virus es la forma más común de contagio y la forma más peligrosa. Eso lo demuestra tanto la física de partículas, si se caen al piso o si se quedan flotando, pero también muchos estudios de eventos que les llaman de superpropagación, donde una persona contagia a muchas y donde se puede verificar que era imposible que todas las personas hubieran tocado la misma superficie o que la persona enferma hubiera estado hablando de frente con todas las personas que se contagiaron para poderlas contagiar con gotas balísticas. Y quiero mostrarles 2 ejemplos, aunque tengo muchísimos. El primer ejemplo fue 2 autobuses en China. Esto muy al principio de la pandemia. Un grupo de personas, eran de religión budista, fueron a un evento religioso que fue al aire libre, rentaron 2 autobuses, las mismas personas viajaron en el mismo autobús y en el mismo asiento de ida y de vuelta, y había una persona infectada. Fueron al evento, en el evento convivieron y de hecho comieron juntos al aire libre y luego regresaron. Y lo que fue muy notable es que a pesar de que habían convivido en el evento, ninguna de las personas que no viajó en el mismo autobús que la persona infectada se contagió. Pues en el autobús número 2, ninguna de las 60 personas se contagiaron. Pero en el autobús número 1, 24 de las 68 personas se contagiaron. Y ese es el mapa del autobús que nos enseña dónde iba sentada la persona infectada. Y en rojo, las personas que se infectaron con síntomas, personas que se infectaron con síntomas leves en amarillo y un par de casos asintomáticos. No estoy seguro que les hayan hecho pruebas a todos. Entonces, algunos de los que están como no caso pueden haber tenido infección, pero tan leve que ni siquiera les hicieron la prueba de PCR. Pero aquí un par de cosas muy interesantes. Una es que se contagiaron gentes que estaban sentadas 7 filas atrás de la persona contagiada. O sea, no hay una manera que una gotita de las que salen en forma balística hablando, pues haya dado vuelta en U y le hubiera pegado adentro de la nariz o en el ojo a una persona que iba sentada 6 filas atrás. Lo que pasó fue que como hacía frío, tenían las ventanas cerradas con calefacción, como si hubiera estado fumando esta persona. En un autobús cerrado con ventanas cerradas, si esta persona está fumando, todo el autobús va a oler el humo del cigarro y todo el autobús lo va a respirar y se va a infectar de esa manera. O sea, los aerosoles respiratorios se comportan igual que el humo de cigarro, solamente que no los podemos ver y no los podemos oler. Y por eso es tan peligroso, porque no nos damos cuenta del peligro. Y bueno, en ese momento nadie está usando cubrebocas, que es una cosa que también hay que tomar en cuenta. Segundo caso, fue una práctica de un coro en el estado de Washington, en Estados Unidos. Esto fue en marzo del 2020, después de que ya habían ocurrido los primeros casos en asilos de ancianos. Entonces ya la gente tenía temor de contagio y por eso de las 120 personas que son integrantes de este coro, nada más fueron a la práctica 61. Fue un ensayo de 2 horas y media de duración,
muy al estilo americano. La gente llegó puntual a lo que iba, no hicieron mucha plática, cantaron, un descanso de 10 minutos para ir al baño. La persona que estaba infectada usó un baño chiquito que solo usaron otras 3 personas. Y sin embargo, se contagiaron 52 de los 61 y 2 murieron. Y digo, los investigadores entrevistaron a todas esas personas para que les platicaran cómo había sido la práctica, qué había hecho cada quien, dónde estaban parados, dónde habían cantado, etcétera. Y la conclusión fue que era imposible, primero, que todos hubieran tocado las mismas cosas, porque en ese momento sí había mucho énfasis en el lavado de manos y en el alcohol gel y no andan tocando cosas, entonces no andaban tocando cosas. Y la segunda, pues que no platicaron 52 personas directamente con la persona infectada, porque como dije, llegaron a ensayar, no llegaron a platicar ni a convivir. Entonces, la única explicación es que al cantar emitimos muchas más de estas partículas y cuando gritamos, la persona infectada era una de esas que les enseñé que pueden tener una carga viral muy alta y entonces durante las 2 horas y media del ensayo estuvo cante y cante y cante, generando partículas como el video de los japoneses. Esas partículas se quedaron flotando en el lugar donde fue la práctica del coro, acumulando, y pues 52 personas respiraron una cantidad suficiente de esas partículas para infectarse.